Entonces vamos a continuar de hablar de cómo se formaron los Estados Unidos. Y les escribí aquí años: 1600, 1607, 1619, 1700. Entonces andamos hablando del año 1600. Eso viene siendo hace casi 400 años, como quien dice. So aquí dice, en el 1600, Gran Bretaña, y pongo Europa en paréntesis. Y acuérdense porque mucha gente confunde el nombre de Europa, lo asocian con Gran Bretaña. Cuando oyes Europa dices, oh, una reina existe allí y allá hay gente que habla en inglés muy raro. Pero Europa es el terreno, es el continente. Acuérdense, Europa es el continente, pero todavía pongo Europa, porque muchas de las veces cuando la gente dice Europa, se refiere a Gran Bretaña. ¿Okay? Sería como, si yo en vez de decir Estados Unidos, digo Norteamérica. 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 Ese es el terreno, pero no es el país. El país es Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, Gran Bretaña es el país que planta la semilla para formar las 13 colonias que más tarde serían los Estados Unidos. Entonces, en los años 1600 fue cuando Gran Bretaña decidió, ellos empiezan a mirar, España, mira, andan recibiendo oro, andan agarrando cosas de diferentes frutas, diferentes comidas, andan trayendo joyería rara de los indios. Yo quiero parte de eso. Entonces Gran Bretaña decide, déjame mandar mis propios barcos para que crucen el mar y me vayan a encontrar esos dineros para mí también. Entonces, Gran Bretaña viene siendo que está localizado aquí. Disculpe, no terminé de... Oh, no, está bien, ahorita lo pongo. Okay. Yeah. Gran Bretaña viene siendo el que está localizado aquí, United Kingdom, ¿verdad? Ellos van a mandar sus barcos para venir para acá. España está aquí, ellos llegan para acá abajo. Entonces, Gran Bretaña, United Kingdom, aquí está, manda sus barcos y empiezan a llegar para acá. Y una de las cosas que quiero decir es que Gran Bretaña tenía menos fe. Ellos cuando mandan sus primeros barcos, ellos mandan a personas que no querían en el país de Gran Bretaña. Mandan a los pobres, mandan a los criminales, mandan a los prisioneros. Y sí, mandan uno que otro general y esas personas importantes, pero la mayoría de la gente era destinada a morir, porque ellos no sabían si iban a poder llegar. Entonces era un pasaje que, como digamos, que no ibas a llegar para atrás. Pero no era tu opción ir, porque si eres un agente pobre, te aventaban al barco, si eres un agente prisionero, te aventaban al barco también y te mandaban. Ok, malos, yes. Entonces, 1607. 1600 Gran Bretaña empieza a agarrar esta idea. Y déjame tomar un paso para atrás. Cuando digo las 13 colonias, la razón que digo las 13 colonias es que este país no empezó con 50 estados. Este país no empezó con 50 estados. ¿Ok? So, este país empezó con 13 colonias. Empezó con 13 colonias. Y entonces viene siendo esta área que está acá. Entonces, en lo que le estoy hablando de la historia de los Estados Unidos, le estoy hablando de este territorio que está acá. Más al rato vamos a hablar de estos territorios que están acá, pero ahorita estamos nomás aquí. ¿Ok? Algo interesante que deben de saber es que los Estados Unidos no controlaban toda esta tierra desde el mero principio. Nomás las 13 colonias que vienen siendo esto. Está acá. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir cuando digo las 13 colonias. Pero ahorita que andamos empezando la lección,
Todavía ni había 13 colonias. Nomás era un pedazo de tierra que personas llegaron. ¿Ok? Ok, good. Entonces regresamos para atrás. Acá, ¿Quiénes vivían ahí? los indios nativos. Buena pregunta. Entonces, durante esos tiempos, como en México, había personas nativas en el territorio de los Estados Unidos. Varios tribus. Como México tiene los más famosos realmente, tiene los aztecas y los mayas, pero aquí también en los Estados Unidos teníamos tribus grandes, como Cherokee, era un tribu muy grande que existía aquí. Y lo mismo, casi como que dice lo mismo que llega a pasar. Nada más que ¿Se cuentan todos los tribus de que dice de la ciudadanía de los cuántos son? Esos, pero hay más, hay más. Los que te enseñan en la ciudadanía nomás son unos 10 o 12 los que tienes en la lista ahí de la pregunta, pero hay como 200 o 300. Y también en México. También en México nomás sabemos de los tribus de Azteca y Maya, que son los más famosos, pero hay bien hartos. Hay bien hartos. Pero lo mismo llega a pasar. Vienen los colonos y empiezan a quitarle la tierra y todo lo que le pertenecía a los indios a fuerza. Piénsenlo de esta manera, y hablamos de esto la vez pasada, pero piénsenlo de esta manera. Los colonos vienen con pistolas y armas. Los indios tienen, ¿cómo se dicen? Flechas. Bows, flechas. ¿Quién va a ganar? Ahí está. Entonces por eso les pueden quitar, como que dice, toda la tierra. Y eso es lo que al principio no pasa luego, pero sí empieza a pasar, que los de Europa, que vienen siendo los colonos de Gran Bretaña, empiezan a quitarle las tierras a los indios. Entonces, en abril de 1607, 4 meses después de la Virginia Company mandó 3 barcos. Esta compañía de Gran Bretaña mandó 3 barcos para que crucen el mar y traigan la gente a esta tierra. Los primeros colonos llegaron a Chesapeake Bay, que luego formaron la primera colonia, Jamestown, Virginia. Jamestown, Virginia fue la primera colonia de este país. Si miramos un mapa de los Estados Unidos, este es Virginia. Aquí como el que dice Chesapeake Bay, aquí merito, donde está la regla, ahí es donde llegaron. De aquí, de este punto que está aquí, empezó los Estados Unidos. Okay. Y algo que quiero decir, inmediatamente no supieron que Virginia iba a ser de esta medida y de esta cantidad. Nomás estamos hablando de este terreno que está aquí, Chesapeake Bay, okay, que viene siendo Jamestown, Virginia. Okay. Esa es la primera colonia. Entonces en su examen, si les preguntan cuál fue la primera colonia, Jamestown, Virginia. Jamestown, Virginia. Okay. Y me brinco varios años, porque nomás me gusta hablarles de lo importante, ¿ok? Obviamente no voy a estar cubriendo cada año, si no nunca terminaríamos esta lección. Pero 1619, gracias a la economía del tabaco, los colonos empiezan a traer esclavos de África para trabajar en los files gratis. Ok, durante esos tiempos la esclavitud era permitida. Y andamos hablando de la esclavitud de la gente de África. Si ya andan haciendo sus paquetes de sociales, les preguntaron una pregunta de esclavitud, ¿verdad? Entonces, andamos hablando de los esclavos, este país que está, no, este terreno, varios países, ¿ok? No quiero que confundan. Este mapa que yo tengo aquí arriba enseña países. También les di otro, ¿verdad? Les di otro que nomás enseña terrenos. Continentes, ¿verdad? Map, déjame. Ahí está. Este es el mapa del mundo que nomás enseña terrenos. Entonces aquí está Norteamérica, África, y los Estados Unidos es parte de Norteamérica. ¿Okay? Entonces, los esclavos todos fueron comprados de África. Piénsenlo. El propio gobierno de esa gente andaba vendiendo a su gente. Te buscaban, te atrapaban
y a fuerzas te ponían en cadenas y te mandaban para que alguien te compre. Pero a ellos no les daban nada. A nada. Durante esos tiempos, esclavos eran considerados propiedad. Había mesas y sillas que valían más que personas. Ya. Había una persona, dependiendo de su condición, y durante esos tiempos, lo que vamos a aprender, voy a enseñarles economía, pero también durante esos tiempos las cosas valían menos, como un galón de leche te costaba 5 centavos, ¿ok? Entonces, un esclavo te costaba una cora. Una silla te costaba 50 centavos. Yo me compraba uno y lo ponía a trabajar. Yeah. Entonces, esa gente es considerada propiedad. ¿Okay? Y vamos a hablar más de los esclavos. Vamos a hablar más de los esclavos más al rato cuando hablemos de cómo los libraron. Pero yo quiero que ustedes estén conscientes que desafortunadamente la gente negra de África no eran consideradas personas. En esos tiempos eran propiedad. Y con ese título se puede decir que la gente negra no tenía nada de derechos. Nada de derechos. ¿Ok? 1700, me ando brincando un poquito rápido. 1700, las colonias del norte y las colonias del sur empiezan a tener sus diferencias económicamente y religiosamente, pero aunque tenían estas diferencias, todas las colonias empiezan a cuestionar el tratamiento del rey y el gobierno de Inglaterra. Cuando las 13 colonias se forman bajo el rey de Gran Bretaña. Otro nombre de Gran Bretaña, Inglaterra. Ay, ese país ha tenido tantos nombres. Ha tenido tantos nombres durante la historia. Pero sigo hablando de este mismo país. ¿Ok? Ese país tenía un rey. Y como el que dice, ese rey empieza a controlar las 13 colonias. Y en una forma muy mala. Les empieza a cobrar taxes, les empieza a quitar su dinero. Si el rey quería tu casa, tú se la ibas a dar. No importa que sea tu casa. Cuando tú ibas a trabajar, mitad de tu cheque se iba para el rey. Aunque gustes o no, mitad de tu cheque se iba para el rey. Y todavía te iban a quitar taxes de la otra mitad. Trabajabas, como vamos a decirlo en términos modernos, trabajabas para 300, 500 dólares. El rey tomaba 250. Y después de eso te iban a quitar taxes de lo que te sobraba. O de tus 500 dólares te sobran 170. Ese tipo de tratamiento empieza a enojar a la gente de las colonias. Y entonces después vamos a hablar de cómo las 13 colonias se separan de allá, del United Kingdom. Por eso hoy en día somos dos países. Porque los colonos se separaron del control del rey. Si no, este país que están ustedes adentro ahorita, ellos hubieran sido el dueño de este país. Si eso no hubiera pasado, ahorita mismo hubiéramos estado en Gran Bretaña. Este hubiera sido Gran Bretaña. Pero no. Porque las 13 colonias se empiezan a separar del rey. Good. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos hoy de el comienzo de este país. Y nos andamos brincando varios años, pero voy a hacerla más despacito cuando lleguemos a los eventos más importantes, como la revolución. ¿Quién sabe por qué celebramos el 4 de julio? Aquí en este país. ¿Por qué tenemos cohetes en el 4 de julio? La independencia de los Estados Unidos, cuando se separaron. Ese fue el día que las colonias dijeron, rey, ya basta. Nosotros ya no somos parte de ti. Nosotros ya no te vamos a dar nuestros cheques, nuestro dinero, nuestras cosas. Ya somos nuestro propio país. Ese fue el día. El 4 de julio se le escribió una carta muy importante a ese rey. Y vamos a hablar de esto en más detalle. Pero el 4 de julio se le escribió una carta muy importante que necesitas que saber, que se llama la Declaración de Independencia.
esa es básicamente una carta que se le escribió al rey diciéndole que íbamos a declarar la independencia de ellos. Ok. Preguntas de lo que hablamos ahorita. ¿No? ¿No preguntas? Tan chiquito que está la Gran Bretaña, ¿no? Tan Se chiquito, quería adueñar de todo eso. tan chiquito. Y Gran Bretaña, en su tiempo más alto, fue dueño de este terreno. Todavía es dueño de este terreno. Es Canadá. Ajá. Canadá está bajo Gran Bretaña. Fue dueño, ¿saben qué? United Kingdom fue dueño de este terreno también. Ya. También, todavía no paro, también fue dueño de este terreno que está acá. Y también fue dueño de otro terreno que está acá. Entonces ahorita debe estar muy rico. Ahorita, bueno, es un país, si andamos diciendo países en orden de dinero, Estados Unidos es número 1, China es número 2, ya anda llegando bien alto China, Japón, Gran Bretaña, Alemania y Rusia casi caen en el número 3, 4 y 5. Pero durante un periodo de muchos años, Gran Bretaña fue el país más poderoso de todo el mundo. La idea de Gran Bretaña, ellos querían controlar el mundo. Ellos querían tener sus colonias en todo el lugar. Por eso si tú vas a Sudáfrica, Sudáfrica fue el último país que se libró de Gran Bretaña. Si tú vas a Sudáfrica, tú esperarías ver, a gente negra, porque es África. Ahí la mayoría de la gente es blanca. Porque todavía quedaron mucha gente de Gran Bretaña. Ahí quedaron, no se fueron a ningún lado. Tan chiquito ese país, pero controla tanto. Económicamente es muy fuerte también ese país. Cuando nosotros hablamos de países y la fuerza de los países, hablamos de cuánto dinero tienen, porque como el que dice, si tienen más dinero tienen acceso a la tecnología más superior, tienen acceso a, y eso, y en estas lecciones que vamos a estar hablando yo les voy a estar explicando eso. Les hablo de la economía también. Y los países alrededor del mundo están quebrados en 3 niveles. Nivel 1 es los países más poderosos del mundo. Estados Unidos es nivel 1. Nivel 2 es mediano. Nivel 3 son países que ni siquiera tienen, hay lugares donde ni tienen acceso a agua, ni tienen acceso a electricidad. Tienen casas todavía de tierra. Todavía hay países de esos. Es raro pensar porque vivimos en un tiempo tan moderno, pero hay personas que ni saben qué es el internet. Entonces, un país de nivel 1, como Estados Unidos, un país del nivel 1, tiene las armas y el poder en su army para poder conquistar todos los países del nivel 3 sin problema. Porque con decirles el país nivel 1, los Estados Unidos, no es el único, pero hay varios. Tiene, por ejemplo, bombas atómicas que pueden destruir no nomás una ciudad, pero un país con una bomba. Okay. Cuando andamos hablando de países de nivel, nada más que los Estados Unidos, me ando adelantando, pero hoy en día no es permitido por las leyes del mundo que un país fuerte decida yo nomás quiero quitarle la tierra al que quiera. Hoy en día no es permitido. Hay leyes en el mundo hoy en día que no permiten eso. Porque si eso no sería el caso, fácilmente los Estados Unidos quisiera tomar todo. Rusia también, China también, porque tienen muchas armas para poder hacer eso. Pero hay leyes del mundo que tienen que seguir. Antes no había y por eso Gran Bretaña tomó tanto control de todo. Porque antes era el que tenga las pistolas más grandes y la gente más fuerte puede tomar lo que él quiere. Antes. Y por eso Gran Bretaña llegó a controlar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Rusia es el más grande entonces ahorita. Tiene mucha tierra, pero mucha de su tierra de Rusia no se puede tener gente porque está muy fría.
Yeah, muchas de las... Se mira, se mira, dices, Rusia puede, imagínate pobre United Sí. Kingdom contra Rusia, ¿qué le dura? No, pero nunca pienses en un país de su fuerza basado en su medida, porque Rusia nomás tiene gente alrededor. Mucha de la tierra aquí adentro es montañas, hielo, animales. No hay manera de poder modernizar el país. Como para poder modernizar un país necesitas que correr electricidad, gas, agua. Allí ciertas áreas en Rusia tienen tan frías que ponen los postes para la luz, se congelan y se quebran. No pueden. No pueden. Rusia sí es poderoso porque tiene muchas armas atómicas, pero económicamente yo diría que Rusia cae como el número 4, Estados Unidos número 1, China número 2, United Kingdom yo diría que cae entre el número 3 contra Japón. Japón, mira qué chiquito está. Japón está aquí y Japón es uno de los países más poderosos del mundo. Yeah. Japón es nivel 1. Imagínate, Japón es nivel 1. Hace 5 años India era nivel 3. Hoy es como nivel 2. Pero Japón fácilmente puede tomar a India si él quiere. No puede porque hay leyes alrededor del mundo que no permiten eso. Pero, típicamente no es la tierra. A mí siempre me admiraba eso también. Luego sigue Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte, Corea del Norte, este que está aquí, no es tan poderoso como él quiere pensar, porque a muchos no les gusta Corea del Norte. Corea del Norte es un país comunista y ellos piensan que son los mejores y quieren destruir el resto del mundo y son enemigos con los Estados Unidos. Pero te voy a decir algo, Corea del Norte tiene, según pensamos que ellos tienen como unas 6, entre 5 a 20 bombas atómicas. Los Estados Unidos, en términos de bombas atómicas y poder, tenemos 7.400 bombas atómicas. Con un botón que puche el presidente de los Estados Unidos, este país está en lumbre. Por eso, sí, North Korea no quiere para nada a los Estados Unidos y nos amenaza cada rato. Pero los Estados Unidos les tiene ojos, porque el minuto que si ellos tratan de hacer algo, ahí van a quedar. Por eso ahí es de North Korea mucho en el... Pero si yo te ando dando un nivel de North Korea, yo voy a decir nivel 2. Nivel 2. Yeah. En términos de posiciones de poder, sería como un número 40 en la lista. Los Estados Unidos es como número 1. Hay muchos países que son más fuertes que North Korea. North Korea tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Good questions, buenas preguntas, porque necesitamos que poner en mente dónde andamos hablando, de qué andamos hablando, de qué tiempos andamos hablando. Ajá, pero solo para... Yo no sé una cosa, Ujú. una pregunta. ¿Sí? Que es más agua que tierra, ¿verdad? Oh, sí. Oh, sí, el mundo es como 75% agua. Es mucho agua. Y eso hablando de ciencias, porque eso es ciencias, ¿verdad? Pero los polares norte y sur, bueno, aquí tenemos el sur, pero este mapa no tiene el norte. Si eso ahí tenemos hielo, arriba del mundo y abajo del mundo hay hielo. Si el hielo se derrite, vamos a hundirnos feos. Por eso tenemos que poner atención a cómo usamos nuestros aparatos, como los carros, el gas que echa el carro se queda en el aire y calienta el mundo. Eso se llama global warming. Lo vamos a aprender en ciencias. Y eso es peligroso, porque puedes traer más agua al mundo. Por eso es importante reciclar, tratar de no aventar cosas al aire, no aventar aceite en las pipas de agua, porque andamos afectando muchas cosas. Good questions, buenas preguntas para empezar a pensar en todo. Muchas de las veces mis lecciones no nomás hablan de una cosa, pero me gusta tachar en varios temas, porque vamos a estudiar.
Si andamos hablando de sociales, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de mapas, vamos a hablar de ciencias. Si andamos estudiando lectura de leer, vamos a estudiar también poesía, vamos a estudiar sociales, vamos a tratar de estudiar un poquito más de lo que está en la página. Ok, good. So ahí vamos a parar por ahorita y mañana continuamos. Ok, good. Aprendí algo nuevo. Yes.